El presente video expondrá de manera resumida pero clara las diversas causas y consecuencias del impacto generado por la actividad humana en el medio ambiente de la zona geográfica correspondiente al ecosistema del bosque basimontano de Yunga. Se encuentra ubicada en el flanco oriental de los Andes peruanos, desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta aproximadamente los 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el límite sur y centro con la Puna y límite norte con la Jalca y el Páramo, entre los 3.000 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Esta área geográfica abarca una superficie de 6.37% del territorio nacional, es decir, unos 8.237.633.88 hectáreas aproximadamente, comprendidas por las regiones de Cajamarca, San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. Es una región cerca de los ríos y la mayoría de estas tierras ya están cultivadas con cultivos anuales, como maíz, yuca, frijoles y vegetales, y cultivos permanentes como cítricos, plátanos, papaya, palta, entre otros. Presenta la más alta diversidad arbórea que permitiría aprovechar en forma sostenible la explotación de productos maderables y no maderables. Es refugio de una abundante biodiversidad. Es stock de recursos naturales renovables. Es reservorio de agua y control de erosión de los suelos, además de albergar asentamientos de poblaciones aborígenes. Bueno, en impactos ambientales de la Yunga, actualmente el cambio climático y el aumento de la intervención humana, ya sea por la deforestación, incendios y cambios al uso del suelo, están conduciendo a los bosques a un punto de ya no retorno, con altas tasas de desplazamiento, ya sea de la población que ocupan nuevas partes del mismo bosque. En ellas también tenemos los incendios forestales, que han producido unos graves daños ambientales por la destrucción de la cubierta forestal. También han ocurrido la muerte y huida de animales, y eso ha causado una grave pérdida del suelo fértil, ¿no? También tenemos la deforestación, la tala ilegal de los mismos pobladores aledañas a la zona que deforestan en áreas del bosque basimontano, para poder expandir sus campos de cultivo y extraer madera para autoconsumo. Además, existen pobladores que lucran a través de la extracción de madera ilegal de estos bosques, generando conflictos internos entre los pobladores que protegen los bosques y los madereros ilegales. También tenemos la caza ilegal. En áreas degradadas tenemos a Cusco, Junín, Huancavelica, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Bueno, para ello se encuentra una información de superficies degradadas en ecosistemas terrestres, que a la fecha son más de 18 millones de hectáreas afectadas, que están en la costa, en la región andina y en la región amazónica. Estos territorios necesitan recuperarse para recobrar su capacidad de proveer agua, regular el clima, conservar la biodiversidad, controlar los riesgos naturales y mantener los procesos ecológicos esenciales. Y por último también tenemos sus causas de los impactos ambientales antrópicas naturales. Entre ellas tenemos la extracción forestal ilegal. Es una práctica normal que los pobladores lo utilizan ya sea para el uso comercializado en los mercados locales, regionales y nacionales. También tenemos la agricultura comercial. Esta actividad se viene realizando por los mismos pobladores de las comunidades nativas para mejorar los ingresos económicos de la familia. La expansión urbana también, ya que es promovido por la necesidad de los mismos pobladores que buscan nuevos espacios para desarrollarse. Entre ellas también está la cacería,
que es una actividad normal y una costumbre de los mismos pobladores. Eso sería todo respecto a los impactos ambientales del bosque basimontano de la Yunga. Procedo a dar pase a mi compañera. Siguiendo con lo expuesto, ahora voy a hablar sobre las consecuencias encontradas en los bosques basimontanos de Yunga. Podemos encontrar amenazas directas vinculadas a los elementos ambientales a nivel ecosistema y especie. Amenazas directas. Podemos encontrar extracción forestal ilegal, la caza indiscriminada, la pesca de subsistencia, la minería informal e ilegal. Podemos encontrar ocupación humana en el interior de la área natural protegidas. Amenazas directas. Una de ellas es la extracción forestal ilegal. Los recursos forestales ilegales son abundantes, ya muchas veces de forma ilegal. La mayoría de personas que acuden a ese acto son ecuatorianos y peruanos. Como consecuencia de la extracción fueron afectadas 10 especies. Las más comunes son la cedrela odorata, cedrelina, la cuava, la lupuna, el renaco, la taguari. La explotación de recursos maderables de la zona se desarrolla en dos cuencas, la Morona y el río Santiago. La caza discriminada. Podemos encontrar 3, en los mamíferos, en las aves y en los anfibios. En los mamíferos podemos encontrar el oso hormiguero, la huancana, el chiquito amarillo. En las aves podemos encontrar la pava burría, la guacamaya verde, la tangara golinaranja. En lo que son los anfibios, podemos encontrar el sapo de la Valle de Santiago, el putín cóndor. La cacería es una actividad más común en esa área, dependiendo de la modalidad que se utiliza. Para la caza se podría deforestar cierta área del bosque, así como generar un impacto en la fauna, ayuntándolos a otra zona, disminuyendo su población. La minera informal e ilegal. Durante los últimos años se ha venido registrando esta actividad de manera aislada en los lugares de Santiago Comaina a orillas, ya que afecta a la población indígena. Su nombre de las poblaciones más afectadas son Aguajún y Yampis, ya que lamentablemente son las más afectadas en la zona. Después seguimos con la ocupación humana en el interior del área natural protegida. El crecimiento demográfico de la comunidad nativa genera deforestación en la zona, ya que hay muchos conflictos en esa área porque los nativos empiezan a tener conflictos para que coloquen sus casas o habiten chacras nuevas, lo cual genera pérdida de hábitat en la zona de los bosques primarios. Conclusión y reflexión. Uno de ellos es establecer el compromiso de conservación con los actores locales pertenecientes al sector. Otro sería orientar a los gobiernos regionales o gobiernos locales que promuevan el desarrollo o acciones de conservación y recuperación, ya sea en el área de remediación, rehabilitación o restauración de ecosistemas. El otro sería evitar el incremento de actividades ilegales, ya sea en la extracción de la fauna, extensión agrícola y extracción forestal al interior de la área natural protegida.